El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso de arriba una sala grande y bien alfombrada. Prepárenos allí la cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y él les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que bebe el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que nosotros conocemos popularmente como la fiesta del Corpus Christi, queridos hermanos. Y hoy día para nosotros también, muy bonito, tendremos la procesión con las alfombras que van a preparar los jóvenes, y también el día de hoy vamos a tener la dicha de bendecir que ha llegado ya una custodia que ustedes han colaborado en conseguirla. Entonces, después de la misa, al final, vamos a bendecir una custodia así grandecita, 1,20 metros, más o menos, para que en el día de hoy también nosotros le hagamos ese pequeño regalo al gran regalo que nos ha hecho Jesús en el día de hoy, queridos hermanos. Jesús en el día de hoy nos recuerda un regalo que nosotros no podemos, queridos hermanos, nunca podremos del todo en agradecer. Jamás podremos agradecer el don que nos hace el Señor. Escapa de nuestra inteligencia. Es un misterio, el don de la Eucaristía es tan grande, queridos hermanos, que nunca lo entenderemos del todo. Es el misterio de un amor, de un Dios. Fíjate, cuando alguien nos ama de veras, cuando no son solamente palabras y emociones, cuando Dios nos ama o alguien nos ama, no se va de tu lado. Eso es el amor. No se va de tu lado. Y eso es lo que es la Eucaristía el día de hoy. Y digo que es recuerdo de un regalo, queridos hermanos, porque esta fiesta se celebra el Jueves Santo, cuando se instituye la Eucaristía. Pero el día de hoy la Iglesia recuerda de una manera apoteósica ese regalo. La Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi de esta manera festiva y popular, sobre todo con ocasión de un gran milagro que ocurre en el siglo XIII. Ustedes recuerden, siglo XIII. El Papa Adriano, Urbano IV. Es el tiempo de este Papa. Y como hoy también, fíjate, entonces algunos dudaban de la presencia real de Jesús, que Jesús esté oculto en un trozo de pan. Y precisamente este es el drama que le ocurre, fíjese, Dios no lo permita a nuestros sacerdotes, a un sacerdote. El padre Pedro de Praga, eso es historia, pasaba en su corazón esta tremenda tentación. Dudaba si Jesús estaba ahí en la Eucaristía. Y entonces él, para superar esa
tribulación que tiene, decide hacer una peregrinación a San Pedro, a la tumba del primer papa, y pide esa gracia, que desaparezca estas dudas que él tenía. Llega a San Pedro y cuando regresa, mientras celebra misa en Bolsena, en la cripta de Santa Cristina, imagínate, tremenda sorpresa para él, está celebrando la misa y cuando levanta la hostia empieza a derramar sangre sobre el corporal. Se le quitaron todas las dudas. El Papa estaba cerca, le avisan que ha ocurrido ese milagro, el Papa toma fe de todo eso y recuerdan la historia como el Papa toma el corporal, lo ve bañado en sangre. Dice también la historia que el Papa, cuando recibió la reliquia, el Papa se arrodilló para venerar este milagro. Y entonces publica el Papa la bula Transiturus, donde manda que en toda la Iglesia, el jueves después del domingo de la Santísima Trinidad, se celebre la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor. Y es el mismo Papa quien ordena a Santo Tomás de Aquino, que es de ese tiempo, era uno de los sabios de su tiempo más famosos, Santo Tomás de Aquino, que componga un oficio, himnos, para cantar esa fiesta. Y es también tradición que entonces Santo Tomás, él va a componer este himno que cantamos cuando exponemos el Santísimo Sacramento, el Pange Lingua Tantum Ergo, que es un himno latino, y también el Laudación. Desde entonces, y también desde entonces, queridos hermanos, la Iglesia empieza ese auge popular en dar gracias a Dios por esta su presencia. Este es uno nomás, queridos hermanos, uno de los milagros eucarísticos que se ha llamado. Hay bellísimos libros que recorren la historia y lugares donde se ha dado estos milagros eucarísticos. Incluso hay videos, trabajos bien bonitos, donde se repasa esta historia de cómo Jesucristo, de una Eucaristía, de una hostia, por ejemplo, o del cáliz que se han transformado en sangre, milagros, comprobadísimos. Y esto, queridos hermanos, ¿qué quiere provocar con esto en nosotros la Iglesia? ¿Para qué es esto? ¿Para qué? Lo primero que te dije, para que nuestro corazón se desborde en acción de gracias. Dios sabe que nos puede costar entender este misterio, aceptarlo, pero Él quiere de vez en cuando despertar esa fe, entusiasmarla más, para que nosotros no nos fiemos de nuestros ojos, sino de lo que Jesucristo nos dice aquí en la Sagrada Escritura. Tomen esto, es mi cuerpo. Tomen esto, es mi sangre. Así Jesucristo celebró la primera misa el Jueves Santo. Y desde esa fecha la Iglesia tiene esa fe de que Jesucristo está presente, Él realmente, en la Sagrada Eucaristía. Él, no es su figura, no es un trozo de Él, no es como si Él estuviera, no. Realmente Dios está presente en la Eucaristía. Y por eso nosotros le agradecemos. Eso es lo que la Iglesia el día de hoy nos invita a todos nosotros. La Iglesia Madre nos dice: cristiano, alégrate y dale gracias por este don que nunca entenderás, nunca acabarás de entender, porque es demasiado de grande. Dios se ha quedado contigo porque te quiere de veras, te quiere de veras. Por eso esta fiesta, queridos hermanos, es la fiesta del amor, de un amor comprometido con nosotros, de un amor. Por eso el Papa, incluso el día de hoy, decía esta frase: dejemos que Jesús en la Eucaristía no solamente nos enseña a amar
cuando hemos recibido. Les voy a leer literalmente lo que dijo el Papa esta mañana, ¿no? Dice, la Eucaristía es una presencia que como fuego quema en nosotros las actitudes egoístas, nos purifica de la tendencia de dar solo cuando hemos recibido. Fíjate, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús en la Eucaristía? Nos dice el Papa, nos purifica de una tendencia que tenemos. ¿Cuál? Dar solo cuando hemos recibido. ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía, queridos hermanos? Nos está diciendo, Él se da, Él se queda aquí, aunque no reciba nada. Porque eso es el amor más cristiano. El amor más cristiano es ese, dar a los demás, aunque no reciba. Incluso si Él recibe ingratitud, si Él recibe desengaño. Eso es la Eucaristía, queridos hermanos. Y eso el Papa nos dice, de eso nos está purificando. De eso. Y por otra parte, qué precioso, aunque es una celebración sobria, no hay efectos maravillosos de manera portentosa, pero ¿qué está haciendo Jesús? Dice aquí el Papa, cada domingo Jesús realiza nuevamente su nueva alianza. Con nosotros hace su nueva alianza de decirnos que Dios no se va de nuestro lado, no quiere irse. Fíjate que cada domingo venga Dios y nos diga, yo renuevo mi alianza contigo, yo quiero estar contigo. Por eso venimos también, y eso es la consecuencia también que nos hace el Papa, para que si Dios nos ama así, Él nos pide reflejar ese amor a los demás, en la familia, para que en la familia reine sobre todo esta palabra que es necesaria, y es el arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento porque todos podemos cometer faltas en nuestras familias, todos. Y perdón también cuando hay ese arrepentimiento. Ese es el amor, cotidianamente hecho así. Y es lo que Jesús desde aquí nos pide. Y por otra parte, este amor que nos dice el Santo Padre, un amor que se desborda, que da, es el amor a los pobres. El Papa lleva en su corazón muy grabado esta exhortación, el amor a los pobres. Esto no es comunismo, esto no es política. Jesucristo viene, y sobre todo viene para el más pobre, viene para eso. Pidámosle por eso, queridos hermanos, el día de hoy a Jesús, un corazón que se alegre y agradecido porque ahí está Dios. Él nos ama, y hoy lo vamos a sacar en procesión. Y en segundo lugar, lo que nos dice el Santo Padre, que la presencia de Jesús nos ayuda a purificarnos de ese amor que solamente da cuando recibe. Y tercero, que Jesús nos dé ese amor capaz de perdonar y también capaz de arrepentirse de sus faltas. Y por otra parte, de un amor que siempre esté del lado del más pobre. Nada más, queridos hermanos, vamos a continuar con esta Santa Misa. Amén.